Bueno, buenas tardes a todas, todos nuevamente. Mi nombre es Mariana Lorenz, estoy coordinando el área de formación de Cascos Blancos. Hoy nos convoca a una nueva charla virtual. Es en el marco de un ciclo de charlas que ya venimos haciendo desde Cascos Blancos para nuestros voluntarios y voluntarias, para los funcionarios y funcionarias de Cascos también. Y hoy también contamos con la participación, que les hemos hecho llegar la invitación a también gente de la Universidad Arturo Jaureche y la Escuela Florel Ferrara Salud de la provincia de Buenos Aires, con los que venimos manteniendo una relación de trabajo conjunto hace un tiempo, así que bueno, nada, los saludo a todos y todas, todes nuevamente. Muchas gracias por participar y por involucrarse en esta charla. La idea de la charla de hoy es poder trabajar un poco sobre las lecciones aprendidas y los desafíos que tenemos a futuro en el marco del manejo de esta pandemia por la COVID-19 y todo el trabajo que ha realizado Cascos Blancos en el voluntariado civil estatal en el marco de esta pandemia. Para eso tenemos hoy conmigo están Alfredo Lanchinsky, que es funcionario de Cascos, Luis Gilia, voluntario, y está María Cristina Morales también, que la tenemos desde Córdoba en el día de hoy, así que por eso se suma virtualmente. Agradecerles a nuestros voluntarios y a Alfredo haber participado hoy. Le doy entonces la palabra a Alfredo, que nos va a compartir la presentación del día de hoy. Bueno, Alfredo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Ya una primera alegría que fue que Mariana puso el PowerPoint y me evitó a mí empezar a hacer pruebas y ejercicios que nos hubieran retrasado. Así que muchísimas gracias, Mariana. Eh, Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es una alegría estar acá compartiendo con ustedes y fundamentalmente agradecerles a los que se han conectado para compartir con nosotros la actividad. Me parecía importante comenzar la, la charla, porque en realidad va a ser eso, una conversación donde después espero que tengamos la oportunidad de intercambiar, porque muchas de las cosas a las cuales voy a hacer referencia lo tienen a muchos de ustedes como protagonistas, como actores principales, y entonces, de alguna manera, lo que yo voy a tratar de hacer es recuperar algunos de esos aspectos. A mí me parece oportuno empezar recordando que, entre otras cosas, la pandemia impide que nos podamos estar compartiendo hoy esta actividad de manera presencial, todos juntos, algo que de a poco se va revirtiendo por suerte, pero que todos seguimos extrañando, ¿no? Seguramente, por lo menos a mí en mi caso, puedo ver algunas de las caras de ustedes, pero no todas las que sería importante y esto del intercambio personal es una de las cosas de las cuales la pandemia nos ha, por lo menos, limitado en estos últimos tiempos. Hay tres certezas en relación a la pandemia que yo creo que a esta altura del partido globalmente hay cierto consenso. La primera es que la pandemia no hizo más que visibilizar o darle mayor visibilidad, diría yo, y multiplicar vulnerabilidades y problemas existentes en cada una de nuestras sociedades. Me parece que este es un primer aspecto que uno no debe desconocer porque es un dato que de alguna manera va a ir marcando ya tras casi 2 años y pico de inicio de la pandemia,
no solo el desarrollo que tuvo, pero sino también algo de lo que se viene hablando mucho hace más de un año y pico, que es el famoso día después de la pandemia, ¿no? Como si hubiera un único momento donde la pandemia terminó, y inicia el famoso, o que se le ha puesto el nombre del día después. Entonces la primera certeza es esta: había un montón de elementos de vulnerabilidades en nuestras sociedades, en cada uno de nuestros países, que la pandemia visibilizó y multiplicó. El segundo elemento también que se viene conversando mucho es de la normalidad y de la nueva normalidad. Y claramente la nueva normalidad va a tener poco que ver, o en muchos aspectos va a tener poco que ver con lo que fue aquella normalidad a que estábamos acostumbrados hasta, por ponerle una fecha, hasta inicios de marzo del 2020, ¿no? Han cambiado muchas cosas, nuestra vida está cambiando, algunos hasta hemos aprendido a usar tecnología para comunicarnos de manera no presencial. Todos hemos naturalizado, pero más allá de estos aspectos, entre comillas, de nuestra relación con la tecnología, hay muchas cosas en nuestro cotidiano y en el cotidiano de nuestras sociedades que seguramente no van a ser iguales. Y el otro elemento tiene mucho que ver con algo que también hay un consenso a nivel global, que es el papel de los estados. Es decir, los estados fueron protagonistas fundamentales en relación a cómo se fue desarrollando en cada uno de nuestros países. Cuando digo de nuestros países, hablo de la región en general, y tiene mucho que ver también cómo se fue dando en el transcurso, pero fundamentalmente, y en esto hay mucha preocupación, van a ser actores fundamentales de lo que vendrá, de lo que acá hablamos, de los desafíos futuros. ¿Sí? Es imposible pensar el día después sin tener en claro un fuerte protagonismo que necesariamente deberán tener los estados. Deberán tener los estados en general hacia todas las sociedades, pero fundamentalmente hacia aquellos sectores también más vulnerables, porque lo que también evidenció la pandemia, que así como puso una evidencia que no todos los países estábamos en las mismas situaciones para dar respuesta a los desafíos y a los requerimientos en términos de salud, del sistema sanitario, etcétera, también se evidenció que al interior de cada una de nuestras sociedades también había sectores y subsectores que no estaban todos en las mismas condiciones de hacer frente a estas situaciones, y en este sentido el Estado fue un actor fundamental. Y dentro del conjunto de actores del Estado, en el caso de nuestra Argentina, Cascos Blancos fue reconocido, fue incluido como una de las herramientas con que contó el Estado para poder llevar adelante muchas de las acciones que se propuso. Y yo quiero destacar algo, digo, y por eso empecé diciendo que iba a hablar de algunas cosas, pero que en realidad los verdaderos protagonistas de muchas de estas acciones, no de ahora, sino en estos 20 y pico de años que tiene Cascos Blancos de existencia, fueron producto, fueron mérito, fueron gracias a los voluntarios de Cascos Blancos. Y me parece fundamental tenerlo esto como dato, porque si Cascos Blancos pudo implementar el conjunto de acciones que llevó adelante y que viene implementando, tanto a nivel nacional como fronteras afuera, es gracias al caudal, a la capacidad, a la solidaridad de sus voluntarios. Y esto fue llevado adelante incluso por funcionarios o acompañando a estas actividades que se iniciaron como voluntarios, funcionarios y funcionarias, y después se convirtieron y transformaron su experiencia como voluntarios en actores
de la asistencia humanitaria que Cascos Blancos desempeña en distintos lugares. Dicho esto, y tiene que ver con el rol del Estado, quiero comentarles un poco cómo surgió por lo menos la presentación a la cual yo voy a hacer referencia. Hubo una fuerte decisión del Estado argentino en relación a tomar la responsabilidad que cabe destacar, son responsabilidades indelegables de los estados en relación al tema de la salud. Y esta responsabilidad la asumió no solo internamente, y entre otras cosas implicó todo el acompañamiento, que yo voy a hacer un brevísimo resumen que no va a reflejar la riqueza de la multiplicidad de acciones que se llevaron adelante, simplemente pretendo hacer un breve recuento, pero que también implicó un fuerte protagonismo desde el inicio en relación al tema de las vacunas. Y Argentina no solo fue un protagonista en relación al proceso de vacunación masiva que se llevó al interior de nuestro país, sino que en este reconocimiento sobre un mundo que tiene actores que están en desigualdad de condiciones, quiso trasladar también este ejercicio solidario afuera y hubo más de 5 millones de dosis de vacunas que fueron donadas a distintos países de América Latina y el Caribe, de Asia y de África. Y como parte de ese proceso de donaciones, también se propuso que hubiera, para aquellos países que lo entendieran que esto era de utilidad, la posibilidad de desarrollar ciertos talleres de acompañamiento donde poder transferir, pero también aprender de lo que otros países estaban haciendo en relación en relación a cuáles habían sido las experiencias y el ejercicio en relación a este proceso de enfrentar un fenómeno que para todos y todas era absolutamente novedoso, porque esto me parece que es algo que no podemos olvidarlo. Como sociedades, como humanidad toda, fuimos aprendiendo en la convivencia, con la cual hoy tenemos una convivencia mucho más amena, pero seguimos conviviendo porque el fenómeno del COVID no ha desaparecido, si bien lo estamos viviendo de una manera absolutamente distinta a como lo estábamos viendo. Pero digo, entonces en el marco de esto surgieron actividades y surgió una aceptación de países del Caribe anglófono que están nucleados, perdón, en un organismo que se llama el Centro de Atención a los Desastres y Amenazas, etcétera, del Caribe, que nos invitó a compartir la experiencia. La verdad, cuando preparaba esta actividad que se desarrolló afuera, me puse a revisar a través de materiales hechos por Cascos Blancos y de otros colegas, y la verdad me asombré, tengo que decirlo, sobre la multiplicidad de cosas que como país se habían hecho y en particular desde Cascos Blancos habíamos acompañado. Digo, a veces no tenemos noción y quiero, fuerza de ser reiterativo, decir, de ninguna manera pretendo yo dar cuenta de la totalidad de estos aspectos, pero no quiero dejar de llamar la atención y creo que en este sentido rescato la iniciativa de Mariana, no porque esté yo acá, pero me parece que también está bueno que podamos reflexionar y conocer y comunicar muchas de las cosas de las que ustedes han sido protagonistas y nuestro país también de alguna manera lo es. Me parecía importante hacer estas acotaciones porque nos va a ayudar a entender un poquito más una perspectiva que tiene que ver con el rol de Cascos Blancos. Ustedes lo saben, pero de alguna manera nos ayuda a organizar la charla como responsable del diseño y la implementación de la asistencia humanitaria internacional, ahora
a través de las nuevas definiciones y la conformación de la agencia, le suman a todo esto todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional y las distintas formas, pero también como un integrante del sistema de gestión de riesgos de desastres de la Argentina, del SENAGIR, y como tal, una de las herramientas, uno de los organismos que está a disposición del Estado argentino, ¿sí?, para llevar adelante esas acciones también fronteras adentro. Es decir, tenemos la particularidad y la riqueza de, por un lado, ser actores o constituir la herramienta para llevar adelante una asistencia humanitaria, y vale destacar algo, con un enfoque integral y multidisciplinario de la gestión de riesgos de desastres y la reducción de riesgos, pero a su vez nos constituimos en actores, en uno más, como parte del SINAGIR, que están a disposición del Estado para llevar adelante acciones fronteras adentro. ¿Por qué hablo de un enfoque integral o por qué hablamos en Cascos Blancos de un enfoque integral? Y esto también se relaciona con algo que yo decía al principio. Aún antes de que apareciera la pandemia, ya en el año 2015, se produjeron a nivel global 3 grandes encuentros en el marco de las Naciones Unidas, que de alguna manera intentaron dar cuenta de una preocupación que tenía que ver con la existencia de amenazas, desastres y emergencias de origen natural o antrópico cada vez más frecuentes y más intensas, y que este fenómeno empezaron a ser visualizado como una problemática que empezó a ser analizado a nivel de los países. Y es así que en el marco de Naciones Unidas, en un mismo año, en el año 2015, se reúnen y surge, se acuerda, 3, lo que yo interpreto, y es una opinión absolutamente personal, 3 acuerdos que conforman de alguna manera una suerte de plataforma o agenda para el desarrollo de los países, obviamente con el grado de globalidad y universalidad que tiene cualquier agenda global, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, ¿sí? Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se ponen a consideración de los países y que tienen que ver con un reconocimiento, con un dato, que muchos de los problemas que tenemos o que enfrentamos como sociedades, y esto ya preexistía a la pandemia, tienen que ver con la falta de desarrollo o con todo caso con la existencia de un desarrollo desigual. Es decir, reconocer que el viejo dicho de que todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros, ¿no? Digo, no todos partimos en esta suerte de carrera, ni tampoco vamos a partir en el famoso día después de la pandemia desde el mismo lugar. Por eso es importante la construcción que vayamos haciendo en el mientras tanto, porque de alguna manera conforma los desafíos que tenemos y cómo nos preparamos como sociedades para ese famoso día después. Espero ser claro. Si estuviéramos presencialmente, seguramente a través de sus caras lo estaría recepcionando, pero si no, por favor, no dejen de, gracias Ceci, no dejen de guardar o recordármelo en algún momento para hacer todas las aclaraciones que sean necesarias. Al final de todas las exposiciones, si les parece, hacemos una ronda de preguntas, dudas, Yo consultas. con muchísimo gusto. Perfecto. La otra tiene que ver con el famoso marco de Sendai de reducción del riesgo de desastres, que sin más ni menos es reconocer que tiene que haber un cambio en relación a la manera que nos referimos y con los que actuamos, y es decir, dejar de administrar los desastres para empezar a reducir los riesgos. ¿Qué quiere decir? Dejar de prepararnos solamente para la respuesta, seguramente habrá habido ya colegas o otros compañeros o voluntarios que esto lo vieron,
pero no puedo dejar de reconocerlo como un dato que para Cascos Blancos tiene que ver con esto del enfoque integral, es decir, estar preparados para la respuesta, pero fundamentalmente poder trabajar en lo que tiene que ver con la prevención de riesgos, con la mitigación y con la preparación. Y mucho de esto es de lo que hacemos, de muchas de estas acciones tienen que ver con las capacitaciones y con mucho de lo que ustedes, y cuando digo ustedes me refiero a todos los que por ahí están escuchando o a muchos de los que están escuchando, es lo que ustedes realizan a través del accionar que lleva adelante Cascos Blancos. Y el tercer de estos acuerdos es la famosa COP21 de París, que tuvo un nuevo episodio en Glasgow en diciembre del año pasado con la COP26, pero que entre otras cosas reconoce la importancia y la incidencia del cambio climático y de la manera en que nos relacionamos con el cambio climático en el cotidiano de nuestras vidas. Estos tres acuerdos reconocen dos elementos y que por eso hablamos de un enfoque integral que tenemos desde Cascos Blancos para poder trabajar, que son comunes y que de alguna manera se vinculan. Y es reducir la vulnerabilidad, ¿sí?, y fortalecer la resiliencia. Son dos aspectos que de alguna manera constituyen una guía en relación a esto. Y el tercer eje, que yo lo puse ahí al costadito, que se dio un año después, es del nuevo acuerdo urbano, que es una reunión sobre el hábitat a nivel global, que empezó a reconocer otro aspecto que tiene mucho que ver con lo que hacemos desde Cascos Blancos, que es el papel que tienen las ciudades y los gobiernos locales, y como el ámbito desde donde uno puede incidir e implementar acciones tendientes a transformar esta realidad. Me parecía importante poder dar esto, compartirlo con ustedes, que seguramente lo conocen, porque tiene que ver mucho con el enfoque que hablamos desde Cascos Blancos. Por eso yo decía que cuando nosotros hablamos de Cascos Blancos y hablamos de la acción humanitaria y del reconocimiento a nivel internacional y nacional que tiene de Cascos Blancos, no podemos dejar de mencionar que al margen de la presencia, como en la coordinación de funcionarios o expertos o expertas en logística que pueden tener, básicamente el mayor elemento que sustenta el accionar de Cascos Blancos son sus cuerpos de voluntarios. Voluntarios que tienen diferentes tipos de habilidades, de experiencias, de calificaciones, de edades, ¿sí? Y que de alguna manera son los que nutren y permiten el accionar de Cascos Blancos en las dos, por resumir de alguna manera, grandes líneas que tiene. Una, que son los equipos de respuesta rápida y asistencia humanitaria, que es frente a la ocurrencia de un evento en cualquier lugar del mundo, la posibilidad que de lo posible no más de 72 horas y si no a lo sumo, haya un equipo de logistas. Acá hay un compañero que seguramente van a poder explicar con mucha mayor claridad y hacer referencia a algunos de estos casos, pero que son quienes ante la ocurrencia de cualquier evento se trasladan al lugar a llevar su experiencia. Dos acotaciones que parecen obvias, pero que desde Cascos Blancos entendemos importantes hacer. Cascos Blancos no va a ningún lugar donde no es invitado. Quiere decir, cuando Cascos Blancos o cuando se produce una misión, va en función de un pedido, de un acuerdo, ya sea binacional, es decir, de país a país, donde hubo una solicitud, o en el marco de una convocatoria de Naciones Unidas. Y el tipo de expertos y los perfiles de los voluntarios que integran estos equipos tiene que ver con las demandas y las necesidades que expresa el país que requiere o pide o al cual Argentina ofrece y el país ha aceptado la posibilidad de asistencia humanitaria. Esto es importante tenerlo en claro porque en este sentido no somos nosotros quienes definimos
la misión, sí en todo caso la responsabilidad de organizarla y de nutrirla y de darle la encarnadura, sí es nuestra, pero de alguna manera quien define las necesidades, los objetivos, son las contrapartes nacionales, y remarco, en cada uno de los casos en función. Y ahí entra a jugar otra herramienta que ha desarrollado Casco Blanco, que es su base de datos de voluntarios, con la posibilidad de poner a disposición frente a este requerimiento funcionarios que pudieron haber definido, pero perfiles necesarios de voluntarios y voluntarias que puedan llegar a conformar esta misión. Digo, aunque sea una obviedad, me parecía importante, y aunque ustedes lo conocen, poder precisarlo, porque tiene que ver con la manera en que se conforma. Es decir, cuando sale a la misión y cuando llega al país o empieza su accionar, esto supuso el trabajo de montones de compañeros y compañeras en casco blanco en distintos momentos que facilitaron que esos X número de voluntarios y voluntarias puedan estar en ese momento. Y la segunda línea de acción, yo miro a Mariana cada tanto porque quiero que me diga también por el tema de los tiempos, porque quiero ser respetuoso de los dos colegas que van a acompañar, así que por favor, En 10 minutitos más bueno. y podemos. La segunda línea, decía entonces, es lo que nosotros llamamos fortalecimientos de capacidades locales. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros entendemos que junto con el pedido, y esto vale internamente como fronteras afuera, pero fundamentalmente cuando nosotros nos piden, nosotros ponemos a disposición lo que llamamos el fortalecimiento de capacidades locales. Entendemos, y esta es nuestra manera, de que de cada acción que lleva adelante Casco Blanco pueda generarse un impacto en la situación, es no solo tratar de dar respuesta inmediata a los daños, a las pérdidas, a las situaciones sanitarias, etcétera, etcétera, que se produjeron frente al evento, pero sino de alguna manera colaborar humildemente, pero tratar de colaborar en que quede un producto en ese país, en esa sociedad, que es lo que nosotros llamamos fortalecer capacidades locales, que es pensar actividades de formación, incluido del propio sistema de respuesta, lo hemos hecho en algunos países, para fortalecer las capacidades de funcionarios y comunidades, para constituirlos con un rol mucho más protagónico y que la participación de Casco Blanco genere también un producto que quede a disposición de los países y comunidades de ese Estado, ¿sí? Para que lo puedan llegar a utilizar. Esto es lo que nosotros denominamos fortalecimiento de las capacidades locales. ¿Qué pasó aquí en nuestro país? Y acá es donde la verdad cuando me puse a revisar me parecía que lo que yo había puesto en 4 o 5 filminas era muy pobre en relación a la multiplicidad y riqueza de acción. Hubo un DNU del gobierno nacional que incluye al voluntariado de cascos blancos, o mejor dicho, los excluye, para ser más correcto en la manera de expresarme, del aislamiento social y preventivo y obligatorio, el famoso ASPO, incluyéndolo como parte del personal esencial que reconocía el Estado argentino para actuar en el marco de la pandemia. Este no es un dato menor, porque es lo que de alguna manera nos habilitó y permitió un montón de acciones y participaciones que tuvimos, y es también un reconocimiento. Y este reconocimiento tiene que ver con la experiencia acumulada como institución, como organización, pero también fundamentalmente en su voluntariado,
con capacidad de poder constituirse en lo que nosotros decimos, en parte de la solución y no en agigantar el problema. Digo, no siempre que alguien interviene facilita resolver los temas, pero si ese voluntariado no está formado, no está capacitado, no está organizado, en vez de colaborar en la solución, puede, sin querer, obviamente, sin proponérselo, pero acrecentar la situación problemática en vez de ayudar a resolverla. Si yo tendría que sintetizar algunas cosas, yo, que es lo que intenté hacer, hablaría que básicamente hubo tres grandes ejes. Uno, lo que tiene que ver con logística y asistencia humanitaria, que estoy hablando en este primer momento desde lo internacional, que tuvo que ver con el accionar de cascos blancos para la repatriación de argentinos y residentes desde los países donde se encontraban al decretarse el cierre de fronteras. Y este tuvo como dos momentos. En algunos casos viajaron directamente acompañando a los aviones voluntarios de cascos blancos. Uno de estos casos, si no me equivoco, fue a Ecuador, donde acompañaron a, a los argentinos y argentinas que querían volver, y en otros casos fue recibiéndolos en los aeropuertos y haciendo como una suerte de acompañamiento. Estaba escuchando cuando Mariana hablaba que, entre otras cosas, hablabas de que hubo una charla como esta de estrés postraumático. Sabemos lo complejo que son estas situaciones y a veces la recepción de que alguien de una cara amiga, que sepa un poco ese acompañamiento frente a una escuchar su mismo situación, idioma, encontrarse con un nacional. ser recibido o haber ido a buscar, el impacto es mucho mayor de que a veces naturalizamos ciertas situaciones, lo cual está bueno para no creernos de más, pero a veces también desde otro lugar me parece que es nuestra responsabilidad ayudar a reflexionar que muchas veces nuestras acciones tienen un impacto mucho mayor del que quizás nosotros le damos, ¿no? Algo parecido se hizo también entre junio y diciembre del 2020 en el manejo de la bodega en Tecnópolis, que tenía que ver con otro aspecto en el cual Cascos Blancos y sus voluntarios tienen mucha experiencia. Y sobre que también hicimos una charla virtual sobre el manejo de bodega y donación. Juro que me debía haber aprendido todas las charlas previas para darte el pie, no, pero las vamos resaltando. Ya te di dos pies. Muy bien, muy bien. Pero bueno, estoy aprendiendo. Sintonizado. No, y el otro me parece que es importantísimo esto sobre la experiencia en Tecnópolis, que incluso fueron voluntarios y voluntarias que estuvieron meses instalados ahí, con equipos que iban rotando, gracias a una muy buena organización, porque también en este sentido es importante el cuidado de los voluntarios y las voluntarias, y esto es algo que todos ustedes habrán aprendido, porque el ejercicio de estas actividades genera un estrés y parte de nuestras responsabilidades de cascos blancos también es ese cuidado para que dentro de las posibilidades estén dadas las mejores condiciones para que desempeñen esta función. Y como les decía también, la donación, que también Cascos Blancos fue de alguna manera, el emergente, fue el vehículo que el Estado argentino utilizó justamente por el papel que tiene Casco Blanco en relación al diseño e implementación de la asistencia humanitaria, de canalizar todas estas millones de vacunas donadas hacia los países de Centroamérica, Sudamérica, África y Asia, que obviamente tenían en el Ministerio de Salud de la Nación un actor fundamental, que incluso fue partícipe de esta actividad que yo hacía referencia y que se ponía a disposición de los países que recibían las donaciones para poder ayudar también a este proceso de intercambio y aprendizaje de experiencia.
Internamente, el gobierno nacional implementa como más de una estrategia. Obviamente priorizó la salud, priorizó el aislamiento, priorizó la búsqueda de vacunas, pero sin tratar de dejar de lado toda una serie de urgencias o necesidades económicas y sociales. Y en este caso, y ahora me remito a Fronteras Adentro, Cascos Blancos fue un protagonista importante acompañando a otros actores del Estado argentino en estas acciones. Especialmente Cascos Blancos centró mucha de su participación en áreas con asentamientos humanos con viviendas precarias y alta concentración de población, sin ser excluyente. Sin duda el conurbano bonaerense fue uno de los ámbitos, pero también se desarrollaron acciones en Buenos Aires y en otros lugares del país. Cuando digo Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Y básicamente tenía que ver con el apoyo a los grupos de riesgo, con la distribución de elementos de seguridad y higiene, con la difusión de medidas preventivas en cooperadoras barriales, comedores escolares, centros comunitarios y organizaciones sociales. Digo, es parte de nuestra responsabilidad, pero también estos voluntarios y voluntarias se estaban exponiendo de alguna manera para llevar adelante este ejercicio solidario, que en definitiva no es otra cosa que eso, y estar cerca de el conjunto de la población de nuestro país, pero fundamentalmente de aquellos que quizás frente a este tipo de actividades más lo necesitaban. Hubo una articulación en este sentido desde Cascos Blancos interinstitucional y un despliegue para una respuesta territorial, es decir, en terreno, frente al COVID-19, voluntarios estatales de Cascos Blancos, y yo acá estoy utilizando un concepto que la verdad se lo robé a la presidenta de Cascos Blancos, de Sabina Frederick, porque me interesa, y es un aspecto distintivo hablar de un voluntariado del Estado, que de ninguna manera es excluyente de que los voluntarios de Cascos Blancos sigan siendo voluntarios de otras organizaciones y de otras experiencias, pero que en determinado momento es un voluntariado que está a disposición del conjunto de la población argentina para llevar su asistencia. Y esto pasa fronteras adentro como fronteras afuera. Cascos Blancos, cuando hay una necesidad de un país, no pregunta ni la concepción política del país, ni la ideología, simplemente si existe una necesidad, si existe un evento y una emergencia, y obviamente hay un pedido de asistencia, la voluntad, y esto es una decisión que ha sido histórica del Estado argentino, es que los voluntarios y Cascos Blancos esté presente acompañando esas poblaciones que están atravesando una situación, una emergencia. Esto me parecía decirlo, importante. Al interior de nuestro país también hubo un programa que se llevó adelante, que es el Barrio Cuida al Barrio, donde voluntarios de Cascos Blancos estuvieron presentes en puestos de salud, recibiendo a personas con síntomas, haciendo una primera evaluación en relación básicamente a si era necesario o obviamente acompañados por el personal de los ministerios de salud en relación a la necesidad de derivación a lo que se llamaba el detectar este dispositivo estratégico y gestionando más que nada la logística, es decir, el posible traslado cuando se decidía que era necesario y acompañamiento. En la misma lógica se trabajó mucho, y esto también tiene que ver con lo que decíamos de fortalecimiento de capacidades, en poder compartir criterios de distanciamiento social, manipulación de alimentos en situaciones o en poblaciones con altos niveles de infección, porque la idea también era colaborar
y transmitir criterios que ayuden a no seguir reproduciendo los niveles de enfermedad. Podría seguir mencionando muchas más cosas, simplemente estoy haciendo una síntesis de algunas. Mucho trabajo, que es una de las líneas también de Cascos en relación a la formación y difusión sobre vacunación, primeros auxilios. Hay muchos colegas de Cascos Blancos que han hecho talleres y trabajos con distintos, incluso más allá de la pandemia, con temáticas. Siempre recuerdo los colegas de Cascos Blancos que trabajaron en primeros auxilios con los familiares de Cromañón, también entre muchas otras cosas, y en una campaña de difusión de acciones y actividades. Es decir, de alguna manera, en compartir y lo que nosotros llamamos a veces, muchas veces, formación de formadores, es decir, transmitir, transferir criterios que permitan que estos actores, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, se puedan constituir en replicadores de alguna manera de ciertos criterios. Obviamente que también no hubo que hacer asistencia frente a problemas que el aislamiento fue generando, incluso con situaciones de violencia doméstica, violencia contra la mujer también. Yo quisiera parar acá, si me permitís, Mariana. Perfecto, buenísimo. Y le Porque damos no la quiero palabra. extenderme Buenísimo. más. Y bueno, gracias hasta ahora por la atención y después seguimos conversando si así les parece. Buenísimo. Entonces, ahora vamos a darle la palabra a María Cristina Morales, que fue una de nuestras voluntarias que estuvo involucrada en todas estas acciones que se impulsaron desde el voluntariado civil del Estado argentino, desde Cascos Blancos, y que Alfredo nos acaba de relatar también pormenorizadamente, y que me parece que fue un acierto poder tener esta charla para recuperar esa experiencia, para volver, digamos, a compartirla y para tener en claro todas las distintas actividades que se hicieron. Así que vamos a escuchar primero a María Cristina y después a Luis contándonos cómo se tradujo todo este tipo de acciones que nos contaba Alfredo en terreno, en la práctica y en el trabajo del corazón de la asistencia humanitaria que puede brindar Cascos Blancos, que son nuestros voluntarios y voluntarias. Ok. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Cristina Morales. Residí hasta hace cerca de un año en Buenos Aires y ahora estoy en la ciudad de Córdoba. Tuve la oportunidad de participar durante el año 2020 en los operativos y misiones que desde Cascos Blancos se hicieron en el marco de Barrio Unido. Específicamente estuve desde mayo hasta octubre, noviembre en el barrio Richardelli, lo que conocemos como la 1114. eh, Poquito, par de semanas en Tecnópolis y después participando y colaborando en el plan de vacunación en Lomas. Eh, Alfredo describió muy bien, digamos, o sea, todo lo que es el marco institucional. Me recordaba recién lo que era el tema de la circulación, o sea, ahora con el diario del lunes, es que por ahí nos cuesta ubicarnos en lo que era mayo del 2020. Pero era un momento en donde uno sacaba fotos del 9 de julio vacía y nosotros teníamos el pase de libre circulación, ¿no? Y eso a nosotros nos permitía, digamos, no solo desplazarnos a los lugares que nos eran asignados, sino también tener, digamos, una mirada de qué es lo que estaba pasando, algo que no se entendía, que no se sabía, de la vacuna estaba algo muy lejos. Y en particular en el barrio en donde me tocó trabajar la mayor parte del tiempo, un lugar que estaba atravesado por una relación, una realidad socioeconómica muy, muy complicada y donde es difícil el plantear medidas de cuidado, distanciamiento, una población que sus ingresos devienen de trabajo informal, al estar, digamos, con medidas de restricción total de circulación, no era algo viable. Las recomendaciones eran, entre otras, el aislamiento, pero en lugares en donde viven hacinados
era difícil, digamos, promover ese tipo de cuidado. Pero bueno, eh, repasando un poco todo lo que hicimos, yo hice un punteíto de algunas cosas que me parecen muy importantes en el trabajo en territorio, tomando, digamos, la experiencia de estos lugares por los cuales tuve la oportunidad de participar. Me parece importante cómo se arman los grupos para este tipo de trabajo y también que los voluntarios podamos entender lo que es ser orgánicos a cascos blancos y ser orgánicos a esas coordinaciones mixtas que se arman en territorios con las contrapartes locales. Entonces, hay una coordinación institucional, pero cuando nosotros vamos a territorio hay un encargado de un responsable de cascos, pero en el caso concretamente de la 1114 también había un encargado por parte de bomberos y otro encargado por parte de Madres del Pueblo, que eran como los referentes con los cuales nosotros trabajábamos más el día a día. Ser orgánicos, digamos, internamente y con los actores locales, digamos, con las contrapartes locales, me parece determinante porque no es momento cuando uno está en territorio del debate, digamos, entonces hay que ser, digamos, aplicados y responsables en las tareas encomendadas. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, el intercambio de las prácticas. Nosotros éramos grupos muy variados, digamos, de personas con experiencias diversas, pero también la contraparte local tenía la suya y básicamente lo que tenían las contrapartes locales eran como la legitimidad de su trabajo en territorio, ¿no? Entonces, en ese intercambio diario que se daba mientras íbamos a acompañar gente al detectar que estaba instalado en la cancha de San Lorenzo o hacíamos distribución de alimentos en alguno de los centros dispuestos dentro del barrio o fraccionábamos comida o descargábamos camiones o también organizábamos filas en distintos comedores o las filas que se organizaban, por ejemplo, en el ANSES cuando tenían que hacer algún trámite. Eran espacios en donde nosotros podíamos, por un lado, apreciar, digamos, el cómo se movía la contraparte, cuáles eran sus lógicas de trabajo, y ellos también las nuestras, ¿no? Entre otras cosas, esta cuestión de voluntarios que van regularmente a trabajar a un lugar y les costaba entender que éramos, que lo hacíamos porque queríamos, que no había un contrato, que no había una contraprestación económica, digamos, y eso me parece importante también difundir, sobre todo cuando por ahí muchas veces eh, digamos, se estigmatiza el rol del Estado, el ver que había gente que, bueno, que se sumaba, digamos, desde su voluntad y de su gana de participar y su solidaridad, a trabajar en ese contexto. Insisto, un contexto que era mayo del 2020, ¿no? O sea, estricta, digamos, cuarentena estricta. Em, Otra de las cosas que me parece importante destacar es la empatía de los voluntarios para con los lugares en los cuales nos toca trabajar, ¿no? Siempre se hace desde el respeto, pero también me parece que hay que tener como esa mirada integral, considerando lo que vamos a encontrar. O sea, yo he participado de misiones nacionales. Entiendo que por ahí misiones internacionales tienen que ver más con situaciones de desastres u otro tipo de emergencia. En el caso nuestro, por ahí nos tocó circular en escenarios, digamos, de una alta vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, trabajar con eso a diario y tratar de promover medidas de cuidado, distanciamiento y demás, no fue tarea fácil. Por eso el tema de empatizar con el otro me parecería como determinante, ¿no? Eh, y otra de las cosas que me parece importante es poder, digamos, realizar como este intercambio de saberes, eh, pensando en propuestas y en relación a las prácticas, al intercambio de saberes y demás. Me parece que es importante que podamos sistematizarlo. Yo no sé si hay tanto escrito en relación a todo lo que se hizo. La verdad que desconozco. Pero sí me parece que son prácticas muy ricas que le permitirían, digamos, a Casco seguir consolidando, digamos,
su base teórica y su base práctica también. Y también es como un muy buen elemento de difusión. Cuando nosotros hablamos de cascos blancos, yo he tenido la experiencia de trabajar en un organismo nacional durante muchísimos años, también le tenía que explicar a mis compañeros de trabajo y a mis jefes qué era cascos blancos. Entonces, me parece que por ahí puede ser una forma más sencilla de difusión a través de casos concretos, ¿no? Y si nosotros tuviéramos sistematizados los casos, que seguramente debe haber buena parte de ellos, me parece que es como una muy buena herramienta de difusión. Y también pensando en convocar a otros actores que uno puede tener como aliados en distintas circunstancias. Y otra de las cosas, así a modo de sugerencia, me parece que sería importante poder contar con cascos blancos y tener una organización como más federal, ¿no? Pensar tal vez la posibilidad de nodos regionales, por decir algo. Eh, yo creo que la práctica que nosotros pudimos hacer en Buenos Aires concretamente y en Cava en contexto de pandemia es algo que se puede replicar. O sea, entiendo que hay organismos del Estado que tienen competencias propias, salud, educación, desarrollo social, pero me parece que el know-how que tiene Cascos Blancos es aplicable a determinadas situaciones en muchas de nuestras provincias y bueno, y sería cuestión de ver, digamos, esta cuestión de qué tipo de demanda puede haber y en función de eso qué tipo de articulación se puede hacer más federal, digamos. Aunque en el último tiempo hubo varias misiones en el territorio nacional también, ¿no? Eh, bueno, eso básicamente es lo que me gustaría decir y básicamente para mí fue una experiencia muy linda, muy, muy movilizante y también, digamos, o sea, obviamente con el temor inicial de lo que era decir, bueno, nos vamos a meter ahí en esa época, pero la verdad valió la pena. Así que muchas gracias y muchas gracias por la invitación para esta charla. No, muchísimas gracias a vos, Cristina, por compartir la experiencia. Bueno, coincido, nada, en la importancia siempre de evaluar, ¿no? La articulación que estamos haciendo con los actores locales siempre, porque Cascos Blancos en sus misiones o en sus iniciativas y acciones siempre comparte también con algunos otros actores locales y es importante que tengamos siempre en cuenta ese vínculo, es importante, como decías vos también, socializar esas capacidades y esa profesionalización que tiene cada uno de nuestros voluntarios y voluntarias para con los otros y complementarnos nosotros, ¿no? Y respecto a lo que decías de nodos provinciales o regionales, nosotros estamos trabajando justo, mira, siempre se nos adelantan los voluntarios y voluntarias a las ideas que vamos teniendo. Estábamos pensando en avanzar le habíamos puesto el nombre de puntos focales provinciales, pero lo de nodos me gusta más, así que lo voy a tomar, te vamos a robar la idea. Después te pasamos el copyright. Eh, bueno, nada, y ahora para no dilatar más, aunque es riquísimo el intercambio, también le quería dar la palabra a Luis Gilia, que acompañó varias de las iniciativas que realizó Cascos Blancos durante la pandemia y nos interesaba mucho también poder tener su experiencia y que nos cuente un poco cómo había funcionado eso en la práctica y en terreno. Así que Luis. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Esto es todo, gracias, nos vamos. Soy más práctico, soy de estar en el terreno, no saben lo que me cuesta estar acá hablándole a todos, a compañeros, amigos, a conocidos, a nuestros coordinadores, a la base de datos. Súper importante en cada misión que hacemos. No saben el laburo que hay detrás de la base de datos. El soportarlos a todos nosotros que estamos con los mails. ¿Y por qué me llamás? ¿Y por qué no me llegó? ¿Y por qué esto? Y te escribe un compañero y te dice, che, pero salió una misión. Che, salió esto. Y base de datos, ¿qué pasó que no me llegó? Súper importante.
Un aplauso a Cecilia Genta. Sí, a Ceci Genta. Está siempre atrás Siempre. de todos Estamos nosotros y rompiendo la nosotras. cabeza, pobre Ceci. Y eso es una parte fundamental. Es parte de lo que llamo trabajo en equipo. Yo estoy en Casco hace 7 años. Empecé en el 2015. Y con esto de la pandemia del 2020, participé más o menos en una ayuda de memoria que me hice 10 misiones. ¿Sí? 10 salidas, 10 operativos, como quieran llamarlo. Sí, hay algunos que me marcaron más que otros. Y, por ejemplo, Tecnópolis. Tecnópolis estuve desde junio a diciembre. Pasamos de todo con el equipo. Hay chicos que empezaron siendo conocidos, después compañeros, y hoy son grandes amigos. Y es más, hasta hace poco fuimos al Palmar, viajamos con los chicos que terminaron siendo también amigos. Y está bárbaro porque se forma desde la nada, no sabes cómo opera, cómo trabaja, y terminás dándole la espalda sobre esa seguridad que decís, me va a cubrir. Eso es súper importante. Yo por ahí no soy tan técnico al hablar, tan práctico, soy más sencillo. Alfredo se encargó de toda la parte técnica y todo lo protocolar. Y yo soy más práctico, soy más, che, vamos a hacer, vale, hagamos, juntémonos, veamos cómo son las cosas. Esto es Casco, es una gran familia para mí. Si bien yo tengo mi familia, pero esto es para mí Casco. Tecnópolis fue algo bárbaro, algo hermoso, a pesar de que estamos en pandemia. Y fui muy hincha porque tenemos 2 coordinadores que son bárbaros, que nos rompieron la cabeza con los protocolos y los cuidados, y de cuidarnos y de no llevar nada a nuestras familias para que se puedan enfermar o también nosotros. Y es gran parte también en eso, nuestros coordinadores, Diego, Vero, o Vero y Diego, como quieran llamarlos, están siempre presentes también ahí, que son gran parte de lo que es la base de datos también. Nos apoyan mucho, nos explican la paciencia que nos tienen, cómo nos enseñan, cómo trabajan con nosotros. Entonces lo que fue Tecnópolis fue un lugar de aprendizaje. Movimos mucho material, estábamos en contacto directo casi con la gente que estaba con COVID. Articulábamos desde nuestro depósito verde, con el amarillo y con el rojo. Aprendimos a usar maquinaria. Cuando teníamos tiempo muerto nos dábamos charlas de RCP, de capacitarnos, de enseñarnos entre nosotros. Hay muchos que son instructores y tienen otras capacidades adquiridas, y es compartir el conocimiento. Eso es Casco para mí hoy. ¿Sí? Compartir conocimiento, adquirir conocimientos desde el otro sin importar de dónde venga. Eso es lo que somos hoy. Nos enseñamos unos a otros. Y Tecnópolis fue una gran base de sacar voluntarios y conocer mucha gente nueva y capacitarnos. Y todo ese tiempo que duró, la verdad que estuvo bárbaro. Triste cuando terminó, porque en algún mundo tiene que terminar, pero nos llevamos grandes recuerdos y amigos de ese lugar. Después participé en más misiones. Otra de las que me marcó fue el operativo Vacunar. Tuve la suerte de que me eligieran como uno de los coordinadores que llamaron al lugar. Para mí fue un orgullo haber sido coordinador y prepararme para esa misión. Nada fácil. Es más, yo sigo vinculado hoy al operativo Vacunar porque seguí trabajando con ellos y hoy sigo haciendo la cursada con el Ministerio de Salud por parte de la Escuela Floreal Ferrara y sigo con ellos capacitándome y trabajando junto a ellos. Y haber hecho el curso que nos pidió Casco por OPS fue bárbaro, porque ante cualquier duda que había en el lugar donde estabas parado, para, llama al chico de cascos, llama a las chicas de cascos, ellos saben. Éramos un referente en los lugares. Entonces vos te llegaba una persona mayor que no entendía nada de lo que estaba pasando, de cómo tenía que vacunarse, de cómo tenía que hacer las cosas, y vos eras ese faro en medio de la tormenta explicándole a alguien. Entonces estaba bárbaro. No, llamarle cascos. Ese sabe seguro, le decía. Las coordinadoras de los lugares nos llamaban a nosotros, ¿sabes? Un montón de veces. No solamente hemos hecho eso, a mí me ha tocado hacer RCP una beba, mis compañeros han hecho un trabajo enorme también ahí, han pasado también un montón de voluntarios y también coordinarlos. Ser parte de esa pequeña rama de cascos que decís, soy el coordinador, no soy solamente el voluntario, además soy el coordinador. La verdad que esa responsabilidad para mí fue linda, fue bárbaro, porque que confíen en uno con una responsabilidad está bárbaro.
Eso para mí fue muy enriquecedor y seguir después ligado a todo ese operativo en el cual yo después terminé siendo socorrista en el lugar donde me tocó estar y aprendí el valor de estar en cascos. Vos salís a una misión con cascos, pongamos en Luján, donde el cual estás en un puesto sanitario. En ese puesto tenés un equipo atrás que te respalda, que te sostiene, que si vos tenés alguna duda de algo, o no sabés, o te genera algo, tenés alguien atrás tuyo que te está sosteniendo como socorrista. Yo estuve un año en el Hospital Esteves como socorrista y no me encontré con ese respaldo atrás de casco. Cada decisión corría por mi cuenta. Y todo lo aprendido pude volcarlo en cascos. Entonces eso para mí fue muy importante también. Lo aprendido en cascos, poder volcarlo en mi trabajo hoy. Entonces también eso es súper importante. Y la última misión que les quiero comentar y recordar también fue la Marcha del Orgullo. Fue justo en el cambio de gestión. Nuestros coordinadores estaban con sus respectivas vacaciones y confiaron nuevamente en que yo sea el coordinador de esa misión. Con un cambio de gestión. A ver, a la presidenta anterior la conocíamos, sabíamos cómo era cada uno de los del equipo, pero llegaba todo el equipo nuevo. Y que te digan, bueno, sos el coordinador, hacete cargo. Era una misión doblemente. Y también hubo amigos, hubo compañeros que estuvieron ahí apoyando el servicio. Y yo sigo resaltando esto. Fue trabajo en equipo. Yo no pude haber hecho bien mi trabajo si cada uno de mis compañeros no hubiese estado presente, no hubiese puesto su granito de arena, no hubiese trabajado para que todo salga bien. Y siempre recalcando los valores que nos han enseñado nuestros coordinadores. El ser responsable, el ser respetuoso, el cumplir, el estar, en hacer las cosas como corresponde, en los cuidados, sobre todo eso, en los cuidados. A ver, vamos a un operativo y, che, pónganse los guantes, pónganse el barbijo, pónganse esto, fíjense acá, fíjense allá. No importa el coordinador o coordinadora que esté, siempre están esos cuidados. Ustedes tienen que llegar bien e irse bien a sus casas. Tienen familia atrás de eso. Tienen que cuidarse. Venimos 6, 5, 10, nos vamos todos igual. Entonces eso es súper importante también para mí. Y la verdad que para mí fue un orgullo haber participado y ser parte de la Marcha del Orgullo y estar a cargo. Pero cascos para mí hoy es todo. Es una gran parte de lo que yo hago hoy en día. Estoy orgulloso de decir que pertenezco a Cascos Blancos. Ojalá siga por mucho más tiempo. No porque yo quiera, sino porque el cuerpo me dé, porque ya nos vamos poniendo grandes y hay que reconocerlo. Pero eso es lo lindo de estar y de participar. Y si yo hay algo que puedo acotar o decirles para que le quede como enseñanza o aprendizaje, es que seamos responsables a la hora de responder un mail, a la hora de una convocatoria, a la hora de llegar a un servicio. Yo sé que es un voluntariado, que es algo que nadie nos obliga y ni que nos pide que vengamos. Pero si respondes el mail, hay que cumplir. Hay que ser responsable con eso. Hay que cumplir. Porque atrás no estás vos solo, están un montón de tus compañeros que están en tu misma situación, que dejamos cosas de lado, que dejamos familia, que dejamos tantas cosas, de descansar, de estar en tu casa tirado en la cama. Si te comprometes a venir, vení. Que sea de fuerza mayor realmente, no porque digas, ah, no, está medio nublado, ah, está feo, ah, no sé, no noté, pero la verdad no tengo ganas. No, che, dale. Si te comprometiste, vení. Porque no sabes lo que te vas a perder, lo lindo que es esto. Yo siempre cuando recibo y estoy en algún grupo de trabajo, recibo gente, y los que están ahí detrás de la pantalla no me van a dejar mentir, es que ojalá se vayan cansados del operativo, que hayan trabajado un montón, pero con ganas de volver. Si logramos eso en el servicio, en el operativo, en la misión, para mí es tarea cumplida. No sé, yo ya hablé demasiado y me cuesta un montón hablar. No saben lo que estoy transmitiendo. Lo disimulaste muy bien. No, no saben lo que cuesta. Gracias. Bueno, Luis, gracias por, sobrepasar la barrera de no querer hablar y poder contarnos tu experiencia. Me quedo con lo importante de eso, del apoyo del resto del equipo, siempre, de que, en ninguna misión ningún voluntario o voluntaria sale solo. O sola, sino que hay un equipo atrás, siempre hay
funcionarios y funcionarias de cascos coordinando las misiones, que nos van a dar un apoyo, que nos van a dar las instrucciones y los objetivos a cumplir. Y también, bueno, nada, súper importante eso que decías de la responsabilidad, ¿no? De tomar este voluntariado con responsabilidad y para poder, digamos, cumplir los objetivos de cada una de las misiones que tengamos. Le voy a pedir a Alfredo que hagamos un cierre con las propuestas que tenía. Yo me puedo tomar una licencia. Cómo no, diga, no me... Pido permiso y lo Sí. digo en serio. No, yo iba a compartir con ustedes en estos últimos minutos una propuesta que es un poco una suerte de iniciativa que nosotros presentamos, propuesta en Fronteras Afuera, que tiene que ver con reforzar las capacidades sociales en esto que hablábamos de fortalecimiento de capacidades, trabajar en lo que llamamos educadores comunitarios y tender a esa formación. Yo, si me permitís, creo que la participación de los dos compañeros fue mucho más rica y por ahí darle estos minutos que yo me iba a tomar, si alguno quiere o compartir una... Perdón, si alguno quiere compartir una experiencia o si quiere hacer alguna pregunta. Perfecto. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Había ya algunas preguntas en el chat, voy respondiendo de antemano eso. Preguntaban si había un grupo de WhatsApp. Nos manejamos oficialmente, sé que hay grupos de chat, pero oficialmente nos manejamos con el mail de base de datos, @mrsic. Que bueno, los que son voluntarios y voluntarias de casco ya los deben tener. Quería también, bueno, agradecer la participación de todos ustedes. Me preguntaban por algunas misiones a nivel nacional, compañeros y compañeras de Córdoba. Bueno, como ya lo reflejó muy bien y muy claramente Alfredo, contarles que nos manejamos de la siguiente manera. Cuando existe alguna emergencia, puede haber un pedido internacional a través de Naciones Unidas o pueden haber pedidos de algún país en particular que podemos atender, o si no también atender a nivel local, digamos, lo que disponga el SINAGIR, que es el organismo que rige la gestión de riesgos y desastres acá a nivel local. Y siempre va a haber ciertas capacidades o perfiles que sean buscados de acuerdo a la situación con la que nos estamos enfrentando y a la que tenemos que acudir. Por eso hay muchas veces que no hay oportunidad para que participen todos y todas, sino que se está buscando algún perfil más específico. Y ahora, bueno, nada, si quieren utilizar el sistema de levantar la mano, sé que algunos querían por ahí compartir alguna experiencia o hacer alguna consulta hacia Alfredo o hacia los voluntarios y voluntarias que nos acompañaron el día de hoy. Así que recibo aplausos, muchos aplausos, claro, por supuesto, para todos los compañeros que compartieron hoy con nosotros. Bueno, nada, si no hay ninguna intervención puntual que quieran hacer, ni alguna pregunta, les comento que en general en este ciclo de charlas que venimos llevando adelante desde Cascos Blancos para todos nuestros voluntarios y voluntarias, la idea es que siempre sacamos un documento que refleja todo aquello que se fue conversando en cada una de las exposiciones. Eso funcionaría, digamos, a modo de síntesis también de todo lo conversado para aquellos que estuvieron, para poder reforzar las ideas que estuvimos conversando hoy y para aquellos que no pudieron estar, para poder tenerlas. Siento que en el sentido de lo que nos pedía Cristina, de sistematizar un poco toda esta experiencia, nos va a ayudar ese documento a sistematizar un poco
la experiencia de las misiones en relación con la pandemia que realizó Cascos Blancos, y también siempre tenemos el video completo editado, porque muchos por ahí por cuestiones de horario no pueden conectarse en la fecha y hora en la que realizamos estas charlas, entonces va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube también la charla. Bueno, contarles que atrás de todo esto que ven hay muchas personas, además de mí, y de Alfredo, al quien le agradezco muchísimo nuevamente por haberse sumado, a Luis, a Cristina, pero bueno, nada, atrás de cámara tenemos a Carolina Tedesco, que siempre nos acompaña, con Nacho también, del equipo de comunicación, haciendo toda la técnica, la comunicación, a Guadalupe Guzmán, que también me acompaña desde la coordinación de formación para poder pensar estas charlas, llevarlas adelante, al equipo de base de datos, que ya mencionamos el día de hoy, a Ceci, que ahí siempre presente, porque sin ella no podríamos comunicarles todas estas cosas que hacemos. Y que bueno, nada, que puedan difundirse y que ustedes puedan estar aquí hoy, también tiene que ver un poco con eso. Perdón, una sola cosa porque ya que, no sé, hay varios tímidos y tímidas. Somos vergonzosos. Bueno, vos también. No, y la verdad que hubiera sido bárbaro vernos las caras y yo se la debe, me la debe Mariana para que la próxima oportunidad que hubiera poder hacerlo. No, yo me quedaba, el título era Lecciones aprendidas y desafíos futuros, ¿no? Y por ahí lo último que se me ocurría es algo que dijeron ustedes. Me parece que de las lecciones los dos compañeros, la compañera de Córdoba y Luis también han reflejado, me parece, con muchísima claridad lo aprendido. Creo que uno de los desafíos que tenemos, y me parece que con este tipo de encuentros por ahí apunta a darle respuesta como desafío futuro, es seguir formándonos, ¿no? Porque me parece que es algo que decían los dos y me parece que esta posibilidad de tener como actividades sistemáticas, aunque a veces se tienen que fumar algunos como yo, pero digo, me parece que está bueno, o como la sugerencia sobre otros cursos y todas esas cosas que están pensando. Quería decirlo porque por ahí los que estamos hace mucho, en otros momentos no se pudo garantizar o darle una sistematicidad a la formación que me parece que está bueno, ¿no? Nada, eso solo. Perdón que me tomé la... No, muy bien, buenísimo, ¿no? Y sobre todo también porque hay gente con profesiones, capacidades, saberes muy distintos entre nuestros voluntarios y voluntarias, y es genial poder aprovechar eso, y creo que también un poco Luis y Cristina nos compartían un poco eso, ¿no? La capacidad de retroalimentarnos entre todos, de aprender del otro, de compartir con el otro. Bueno, a todos ustedes que estuvieron ahí con nosotros en esta charla, muchas gracias por su participación. Bueno, pueden consultar en el canal de YouTube las charlas anteriores, todas tienen un link a un documento abajo, que son los documentos de trabajo que les comentaba, en donde sistematizamos todo lo conversado. Así que bueno, nada, ya desde que los saludo hoy, empezamos a pensar acá en los próximos pasos y en qué próximas charlas podemos compartirles para invitarlos a todos y todas. Bueno, que tengan muy buenas tardes, muy buen fin de semana para todos y todas, y nos estamos viendo en próximas misiones de cascos. Adiós. Adiós.